¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles y acompañarles en un nuevo TVU al día. Esta vez vamos a conversar respecto del transporte público, no solo de Concepción o el Gran Concepción, sino que estas comunas que se incorporarían como Coronel, Lota y también Tomé. Para hablar de ello me encuentro con Juan Antonio Carrasco, experto o especialista en transporte y también integrante del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar respecto de todos estos temas, pero por supuesto vamos a invitar a la gente a que pueda interactuar con nosotros a través del Twitter con @TVU Noticias o usando el hashtag TVU al día. Vamos a conversar respecto de todo lo que tiene que ver con el biotren, del sistema de transporte actual también con los buses de la locomoción colectiva, pero partir preguntándote respecto de el actual sistema de transporte que tiene la ciudad, al menos el Gran Concepción. ¿Qué opinión te merece a ti o cómo evalúas este sistema actual que tenemos? Bueno, hay muchas cosas que me podría decir, pero si yo pudiera resumir en una frase, yo creo que merecemos mucho más como ciudad. Es un sistema que, si uno, en las evaluaciones, por ejemplo, es el más rápido de todas las ciudades de Chile, pero ciertamente cualquier usuario frecuente o no tan frecuente de transporte público en la ciudad y en Gran Concepción en general se da cuenta que deja mucho que desear y lo que está haciendo finalmente es desincentivando su uso. ¿En qué punto deja mucho que desear el sistema hoy día? Yo creo que tiene que ver con la dignidad del viajero, dignidad que tiene que ver con primordialmente no solamente la velocidad, es la seguridad, la comodidad, el que el viaje sea un viaje no estresante, que sea un viaje que el transporte público sea una opción y no sea una obligación. Y lo que ocurre en gran medida en la ciudad chilena y en particular en Concepción es que el transporte público es una obligación. Son los cautivos al transporte público, como le llamamos técnicamente, o sea, aquellos que no tienen la posibilidad de utilizar el automóvil, los que primordialmente lo utilizan. Y ese es el principal problema. Tenemos que cambiar ese paradigma y en realidad pensar en que el transporte público tiene que ser una opción que permita, por ejemplo, a algunos literalmente dejar su automóvil en el hogar, en al menos muchas de las actividades que realizan. Pero hoy día hay varias arterias, no todas, varias, sobre todo lo que tiene que ver con los corredores de transporte, donde muchas personas de repente se quejan porque están en grandes aglomeraciones y ven cómo los buses del transporte público pasan a gran velocidad y ahí se da un poco este tema de la velocidad o del tiempo de traslado, ¿no? Que muchas veces puede ser incluso mejor en el transporte público que en vehículo hoy. Sí, lo que pasa es que una cosa es el tiempo de traslado, pero primordialmente lo que hacen estos corredores segregados, como por ejemplo Paicaví, es simplemente una justicia respecto al espacio utilizado. En nuestra ciudad yo creo que el gran tema clave es para quién es el espacio. Y el espacio tiene que ser para la mayoría. Y la mayoría son los usuarios de transporte público. O sea, todavía en Concepción no más de un cuarto de los hogares, quizá un poquito más, las cifras no son tan claras en ese ámbito, pero no más de un tercio quizás de los hogares realmente tiene transporte privado, automóvil disponible. O sea, cuando nosotros privilegiamos el espacio del transporte público, lo que estamos haciendo es privilegiar el modo de transporte que la mayoría de las personas utilizan. Es un primer elemento clave. Y lo otro es que, claro, velocidad, pero velocidad en ciertos recorridos, en ciertos puntos, pero no en todos los lugares, no la conveniencia que debería tener. O sea, saliendo de los corredores de transporte se pone mucho más lento el sistema. Exactamente, y no solamente más lento, en el fondo, si uno piensa en las actividades que realizan las personas, cada vez en ciudades como las nuestras, la gente está tendiendo a realizar actividades más complejas, va a más lugares, hace más cosas, y ciertamente el transporte público tiene que ser una opción para la mayoría de estas actividades, y yo siento que no podemos quedarnos atrás en esa mirada y entonces ciertamente tenemos que privilegiarlo. Hoy día tenemos cerca de 2000 taxibuses. No son los adecuados para transportar la ciudad. La mayoría de ellos son de estándar más bien pequeños, son muy pocos los grandes que hay son muy antiguos también los que se utilizan. ¿No se ha pensado en un trabajo mejor o mejor para el sistema actual de Concepción? Sí, yo creo que es súper importante poner las prioridades donde deben estar. Un poco uno de los errores que ocurrió en Santiago cuando se pensó que estos buses oruga eran el símbolo de la modernidad y con eso el sistema de transporte público va a ser perfecto. O yo me recuerdo algún par de años atrás también una discusión aquí mismo en Concepción respecto al cambio de máquina.
esa es una prioridad bastante baja respecto a lo que es fundamental, que tiene que ver con los trazados, con la calidad del servicio. Pero ¿cómo yo mejoro la otros calidad casos, o la seguridad si no cambio los taxibuses actuales, por ejemplo? ¿O de qué forma le doy más seguridad con los taxibuses A ver, actuales? lo que pasa es que la seguridad, hay dos elementos de seguridad. Primero, una seguridad ciudadana y una seguridad vial. Si uno piensa en términos tecnológicos, evidentemente que uno debería optar a buses de mejor calidad, en términos, por ejemplo, los cambios que parecen mínimos que ocurrieron en Transantiago, para poner el ejemplo de la capital, en donde el motor ahora, por ejemplo, está en el lugar trasero. Hay elementos que uno tecnológicamente podría exigir en una nueva licitación o en una nueva reglamentación del sistema de transporte público y que son mínimos, ¿ah? Y que ciertamente van a exigir a los operadores, pero también van a exigir ciertos subsidios. Lo fundamental no es solamente la calidad del bus o las características técnicas que tiene, sino que el cumplimiento de lo que llamamos los técnicos niveles de servicio, o sea, en el fondo, ¿no?, la velocidad, los tiempos de espera. ¿Cuánto nosotros, por ejemplo, una pregunta mucho más básica, cuánto debería esperar un usuario de transporte público como máximo en su paradero? ¿Y cuánto debería esperar? Bueno, y eso es lo interesante, no es una pregunta que sea técnica y que uno saque de una fórmula, es como sociedad, ¿qué nos gustaría tener para el uso del transporte público para considerar que hay una cierta justicia en el acceso a los lugares donde trabajan o donde realizan actividades en comparación con los automóviles? Claro, hoy día nuestro transporte público, al menos de Gran Concepción, se originó, hay cerca de 40 empresas y se comienza a dar con una licitación que ocurre en el 2002, o al menos a ese es cuando se licita. De ahí en más han sido prórroga tras prórroga y se ha agregado uno que otro concepto al tema, pero ha pasado mucho tiempo ya, ¿se debería hacer una nueva licitación acá en Concepción? Bueno, yo siempre hago la broma que si viene el 2002, esto fue del 99, o sea, tenemos una licitación del siglo pasado. Y como es del siglo pasado, ciertamente han habido cosas que han cambiado en la ciudad, en los usuarios y también en los operadores. Y en ese sentido es necesario poner rápido un pie en el acelerador en los cambios. Ciertamente se requiere un cambio importante, una revolución no menor, pero ahora las maneras como tome pueden ser variables, pero lo fundamental es reconocer los cambios que han habido en la ciudad. Por ejemplo, lo que tú mencionabas al principio en términos de la inclusión de Coronel o de Tomé, en un sistema de transporte público integrado. No es algo deseable, es un mínimo, un piso mínimo que requiere, por ejemplo, ahora el sistema de transporte público. Bueno, se habla que en la ciudad se va a incluir en este nuevo proceso, aunque ya hace varios años que venimos escuchando una nueva licitación, supuestamente ahora se podría comenzar a trabajar en ella, pero esto no ocurre. ¿Ha faltado voluntad política de los distintos actores acá? Bueno, yo no sé si voluntad política, lo que sí yo creo que ha faltado de muchos actores es un poco más de fuerza para dejar en claro que el transporte público, mejorar el transporte público no es solo para beneficio de los operadores o para beneficio de los usuarios de transporte público, sino que es para beneficio de toda la ciudad. Y en el fondo, y si queremos tener una ciudad vivible en el futuro, tenemos que pensar primordialmente en el transporte público como uno de los ejes fundamentales de ese cambio. Y yo creo que esa fuerza es la que ha faltado de muchos de los actores de la región. Actualmente se busca o se ha hecho un transporte integrado, porque mucho se habla de la integración entre el biotren, colectivos, buses, pero pareciera más palabras, porque los colectivos, si bien funcionan, parecieran un ente totalmente aparte, no solo que en Concepción, sino que en Talcahuano o Hualpén, donde también se mueven, y los buses por otro lado simplemente. O sea, no hay una integración de este sistema, o esa es la sensación que da. Sí, yo creo que hay dos temas que son fundamentales. El primero tiene que ver con pensar el transporte no como modos de transporte, sino que como necesidad de moverse. Y uno rara vez, a menos que sea un usuario de automóvil, rara vez utiliza un solo modo. Cuando yo utilizo el bus, yo camino al lugar, eventualmente puedo andar en bicicleta. En el fondo tenemos que pensar en la intermodalidad como un elemento sustancial del sistema de transporte. Y eso significa entonces no pensar el transporte público como separado de los colectivos, separado de la caminata, sino que integrarlos. Y de hecho, ni siquiera pensar el desarrollo urbano
de los lugares donde corren estos circuitos de transporte público separados de los modos de transporte. ¿Y se piensa de esa forma o se ha visto algún tipo de integración? Porque hemos visto que se han hecho al menos algunas ciclovías también y todo, pero también muchas veces no hay una conexión entre una y otra, mucho menos con el transporte. Bueno, ha habido un esfuerzo, pero que son esfuerzos locales, por ejemplo, la integración del biotren con los colectivos que tú mencionabas, pero ciertamente aquí lo que se requiere es una planificación estratégica que mire a todos los modos de una manera integrada. Yo creo que no, yo creo que eso falta, eso no es difícil de hacer, pero requiere un esfuerzo conceptual, requiere un esfuerzo de recursos, requiere una mirada también del espacio urbano. Yo creo que eso parece... es muy fundamental. En el fondo, ¿a quién le estoy dedicando yo el espacio urbano? ¿A quién le estoy dedicando las calles? ¿A los automóviles? ¿A los peatones o a los usuarios de bicicleta? Pero debería mejorar o aumentar la cantidad de empresas actualmente que participan en el transporte público de Concepción, o los servicios, o cómo se mueve eso. Yo creo que, a ver, la cantidad de empresas que existan debe ser el resultado de un buen diseño. Y un buen diseño de un sistema de transporte público tiene que ver con tener a choferes que tengan un trabajo de buena calidad y por lo tanto reciban sueldos y no tengan incentivos para correr y contra la seguridad de las personas. Tener un sistema de transporte público que tenga el suficiente subsidio para que la calidad del usuario, que experimenta el usuario, sea la adecuada. Entonces, la cantidad de empresas que surjan o lo que ocurra finalmente requiere de un diseño inicial, es el resultado de un diseño final. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, te voy a dejar la pregunta planteada y lo que tiene que ver hoy día, porque mucho hablamos, o estás hablando del tema de la integración de las bicicletas, por ejemplo, pero están las condiciones hoy día para llevar una bicicleta, por ejemplo, en un bus. Vamos a resolver eso o cómo podríamos hacerlo, por supuesto que de vuelta de nuestra pausa. No se despegue de nuestra sintonía, ya volvemos. Sí, porque en el biotren no hay mucho problema, depende del día. Pero es el día de la hora. Bien, estamos de vuelta entonces conversando respecto del sistema de transporte público y dejamos esta pregunta planteada respecto, por ejemplo, de la integración. Hoy día en el biotren podemos ver que se pueden llevar bicicleta al menos los fines de semana, básicamente, pero pareciera imposible en un bus actual acá en Concepción poder usar esta bicicleta para seguir moviéndose por la ciudad. Sí, yo creo que esa pregunta es bien interesante porque muestra un poco... yo creo que el principal problema que tenemos actualmente, y es que tendemos a limitar muy rápidamente las soluciones posibles de integración, pero primordialmente de darle más importancia al transporte público. Ciertamente hay tecnologías que uno podría generar y uno ve experiencias internacionales donde los buses pueden ir en la parte delantera del bus, perdón, las bicicletas pueden ir en la parte delantera de los buses, pero por ejemplo hay mucha mejor infraestructura que podría generar para que los usuarios de bicicleta pudiesen combinar con los buses. El tema es cuál es nuestra disposición a pagar y a invertir en esta infraestructura para peatones, para bicicletas, para transporte público. Uno ve bastantes millones de dólares que se gastan en infraestructura para los automóviles y bastante menos dinero que se gasta en estos otros modos. Las posibilidades técnicas existen. El tema es un poco abrirnos a esas posibilidades y cuáles son las prioridades que estamos teniendo en términos de la inversión pública a los sistemas de transporte. Bueno, actualmente se ve mucho el tema de las cámaras de seguridad, eso se implementaron en los buses, también los GPS, es lo que se está pidiendo también esta incorporación hacia Coronel, Lota y Tomé, que puedan tener ese tipo de medidas. ¿Sirven de algo, por ejemplo, tener un GPS si muchas veces vemos 2 o 3 buses del mismo recorrido, del mismo servicio, que van juntos en una arteria? Yo creo que es súper importante dar a entender que los GPS, las cámaras y en general todos estos elementos tecnológicos no son útiles si es que no hay incentivos apropiados para los operadores para tener un buen servicio. Entonces, por ejemplo, el GPS, ¿qué es lo que sirve? Es para marcar dónde está el transporte público. Las cámaras sirven para elementos de seguridad, pero puede servir para otro elemento, por ejemplo, como conteo de pasajeros. Pero lo fundamental acá es ¿cómo yo puedo utilizar esa tecnología para, por ejemplo, obligar a que el operador o permitir que el operador tenga un mejor servicio, un mejor espaciamiento de los buses? Lo que ocurre cuando se apelotona estos buses es un fenómeno normal.
cuando hay congestión, y por lo tanto entonces, pero hay ciertas estrategias de diseño del transporte público que se pueden mejorar. Hay experiencias internacionales, tenemos conocimiento local para poder hacerlo, pero eso tiene que ver también con los incentivos y con las restricciones que deben tener los operadores para el servicio. Hoy día se habla de integrar las comunas de Lota, de Tomé y también de Coronel ya al sistema de transporte que hay en Concepción, al menos algunas mejoras, y dar también alguna solución a los vecinos que se quejan bastante de esto. ¿Cómo se debería trabajar en la integración de este servicio? Porque hoy día tenemos 6 empresas que van hacia Coronel y Lota, hay varias que van hacia Tomé, pero en realidad funcionan prácticamente como que fuera solo una, porque van midiéndose los tiempos. ¿Cómo se puede trabajar en la integración también para esos vecinos que hoy día se quejan por el alto valor que tiene el transporte hacia sus comunas? Bueno, como yo decía, yo creo que integrar esas comunas es un mínimo del transporte público. Los vecinos tienen absolutamente toda razón, porque es no simplemente no darse cuenta de que el Gran Concepción está completamente integrado a estas comunas, y simplemente es tener un mismo sistema de transporte público para todas ellas, con distintas necesidades. Los vecinos de Coronel ciertamente tienen patrones de movilidad en términos del tiempo de viaje que toman, de los lugares donde van, que son distintos a, por ejemplo, un vecino de San Pedro. Y en ese sentido es muy importante estudiar y pensar cuáles son las mejores formas de satisfacer sus necesidades. Pero tiene que ser un sistema completo, tiene que tener una tarifa integrada, tiene que ser un sistema fuertemente subsidiado. Pero ayuda, por ejemplo, tener 6 empresas hacia Coronel, pero que hagan las 6 prácticamente el mismo recorrido. Lo que pasa es que depende, pueden ser 6, pueden ser 8. Aquí lo fundamental, yo insisto, es que hayan 6 u 8 empresas es el resultado de un diseño previo. ¿Cuánto desde el punto de vista de la política pública es el nivel deseable que deben tener esos vecinos en términos de acceso? ¿Cuánto de justicia debe haber en términos de que un vecino de Coronel pueda tener un mejor acceso al transporte público versus alguien de San Pedro? Eso es una decisión que tiene que ver con la política pública, porque se va a traducir en un subsidio, se va a traducir en que como política pública es socialmente deseable que estos vecinos tengan un mejor acceso, una mejor calidad del transporte público. Que eso termine en una estructura empresarial distinta, va a ser un resultado que uno lo ve en otras experiencias no muy lejos, por ejemplo, lo que ocurre en Santiago, en donde efectivamente hay un nivel de empresarialización muy distinto. Pero eso tiene que ser un resultado final de un diseño previo. ¿Cómo viene a ayudar un poco hoy día el hecho de que el biotren se integre a esas comunas, al menos a Coronel? Porque hoy día vimos, o hace ya algunos días vimos una paralización hacia allá, que si bien tenía varios motivos entre medio, también uno de los primeros fue la amenaza que se originaba, que se daba con el biotren hacia Coronel, porque los empresarios, los choferes, los conductores piensan que no van a poder competir contra ellos. Bueno, yo creo que aquí lo fundamental es pensar en cuáles son las prioridades o para quién estamos haciendo la política pública. No la estamos haciendo claramente para operadores de transporte público, la estamos haciendo primordialmente para los usuarios. El biotren tiene un gran potencial para viajes que son que tienen una longitud mayor, que son más suburbanos, como esto hacia Coronel o incluso algunos hacia San Pedro. Y por lo tanto entonces presenta un potencial súper interesante, tiene tasas de ocupación muy bajas, con excepción de ciertas horas del día. Se podría mejorar para que esa oferta efectivamente pudiese satisfacer de buena manera al usuario de Coronel. Ahora, lo fundamental también es que ese servicio de biotren sea capaz de integrarse al resto del sistema de transporte público y al resto de los modos de transporte que ocupan los usuarios. ¿Y se ve alguna integración? Porque hoy día incluso se habla de este estudio de prefactibilidad, de a lo mejor realizar un tren subterráneo aquí en el Gran Concepción, el cual iría al menos desde Prat, donde está la estación actual, se habla hasta la Universidad del Biobío. Si se implementa de esa forma, hoy día se ven voluntades para una integración también, porque no es solo ingresar el tren subterráneo por ahí, sino que alguna modificación se tendría que hacer al sistema de transporte, o es simplemente adecuarlo a lo que ya hay. ¿Cómo se debería analizar esa situación? Yo creo que aquí lo fundamental es pasar de la mirada de proyectos a la mirada de planes y estrategias. Entonces yo no saco nada con tener un sistema completamente lujoso para algunos usuarios
cuando el resto o para tener una casa, pero en donde una pieza está perfecta, preciosa, muy elegante y el resto de la casa se me cae a pedazos. Yo creo que aquí también, si bien la idea de integrar el biotren al centro de la ciudad es excelente, eso no es lo único, no es una condición suficiente para que el resto de los usuarios puedan tener un sistema de transporte público de calidad. Yo creo que hay que pasar de la mirada del proyecto a la mirada del plan de transporte público. Y esa mirada que es mucho más estratégica, que exige una mirada mucho más amplia, más de largo plazo, yo la echo de menos, aunque yo creo que es un avance positivo. Estas pequeñas cosas son un avance hacia eso. Pero es un avance positivo el incorporar un tren subterráneo en Concepción. ¿Hace falta, sobre todo para mejorar el sistema de biotren actual? Yo creo que hay que pensar un poquito más en grande. Tendemos a quejarnos de que las grandes soluciones, las grandes inversiones son en Santiago, sin inmediatamente decir que sea una solución técnica, la única solución técnica factible, porque de hecho está en estudio y pueden haber otras soluciones intermedias. Yo creo que no hay que cerrarse la opción de un metro. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no efectivamente invertir de manera decidida en el transporte público que ha estado históricamente rezagado en la región? Ahora, eso, insisto, es una condición necesaria probablemente. Mejorar este eje fundamental e integrar al biotren es una condición necesaria para mejorar el sistema de transporte público, pero ciertamente no es suficiente para que realmente la ciudad nuestra se transforme en una ciudad más vivible y en una ciudad que está cada vez más orientándose más al auto. Estamos, bueno, finalizando ya, pero te quería preguntar muy brevemente también, ¿se ve alguna especie de proyección o en las conversaciones que ustedes tienen con empresarios, con autoridades, se ve alguna proyección más allá en el tiempo hoy día en Concepción o se está hablando muy a corto plazo? Yo la verdad soy optimista en el sentido que las miradas están bastante alineadas en términos de que necesitamos tener un transporte público y un salto importante en la calidad del transporte público en la región. Yo creo que lo que tiene que ocurrir también es que los usuarios presionen más a sus autoridades en términos de la calidad del sistema que ellos tienen. O sea, ciertamente la calidad de vida en buena parte pasa por la movilidad y si uno compara no muy lejos con Santiago, la verdad es que nosotros estamos en una ciudad de segunda categoría en términos de la calidad del transporte público que tenemos. Y hay que mejorarlo sin duda. Absolutamente. Bueno, muchas gracias. Estábamos conversando con Juan Antonio Carrasco, especialista en transporte, docente de la Universidad de Concepción y también integrante del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por estar junto a nosotros. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista en www.tvu.cl. Que estén muy bien, nos reencontramos.